seguramente nuestros invitados de hoy van a explicar, el tema del Consejo de la Magistratura ha adquirido una relevancia y por allí mucho desconocimiento al respecto, varios proyectos en tratamiento. Ahora la cuestión política seguramente está más complicada y Fernando nos explicará en qué estado estamos. Fernando ha presentado un proyecto que desde el instituto compartimos las ideas centrales de ese proyecto. Fernando Carabajal, diputado por Mendoza, y nuestro otro invitado, Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ex juez federal. Y no solo en Córdoba, sino es muy conocido en el país, pero para nosotros, los que estamos en Córdoba, es amigo de los cafés, es amigo de encontrarnos a discutir en el café y de contarnos las noticias y de mandarnos las notas y ese tipo de cosas, lo que hace que tengamos una relación y que cambiemos idea permanentemente. Y con Fernando, que nos conocemos desde hace poco, también una gran comunicación con respecto a estos temas que tanto nos interesan. Así que si a ustedes les parece, la mecánica será la siguiente: entre 15 y 20 minutos para Fernando, 15 y 20 minutos para Miguel. Luego podemos ir haciendo las preguntas por chat, yo voy haciendo las preguntas para que ellos vayan contestando y después quedará el micrófono abierto para todos los participantes. Si están de acuerdo, tienes la palabra, Fernando Carvajal. Hola, bueno, buenas tardes, gracias Patricia, gracias Miguel y a todos por estar compartiendo este espacio. Aclaro, en principio hay un pequeño fucio, Patricia, soy diputado por Formosa, no por Mendoza, si no se me van a enojar los formoseños. Y bueno, la verdad es que inicialmente había pensado ocupar estos minutos para contar un poco, como adelantaba Patricia, el proyecto del cual soy autor, que está y lo he presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, pero me parece más necesario en realidad hacer algunas reflexiones y consideraciones sobre cuál es la situación política en torno al cual estamos discutiendo el Consejo de la Magistratura. Porque lo cierto es que en este mismo momento, en el recinto del Senado de la Nación, se está analizando proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura y me parece necesario tener esta discusión sobre la base de la realidad y la actualidad, sobre todo por la pregunta que nos convoca, ¿sí? Es que si el Consejo que vamos a conformar en el futuro va a ser un Consejo que esté al servicio de la ciudadanía o que esté al servicio de las corporaciones. Y creo que esta es una pregunta sumamente relevante que a su vez nos interroga sobre cómo se ha comportado el Consejo durante estos más de 20 años de funcionamiento. Y también nos interroga respecto a cuáles son las discusiones que se están dando en este momento en el Senado de la Nación, que por cierto tienen bastante poco que ver con el proyecto que yo he presentado. Y me parece importante clarificar esto. Lamentablemente, la mayoría de los proyectos que se han presentado, para decirlo en las palabras de Carla Carrizo, se mantienen en el horizonte del modelo menemista corporativo del Consejo de la Magistratura. Creo que esta es una descripción adecuada de lo que se está pasando en este momento en el Senado. Se están discutiendo un proyecto que ha presentado el oficialismo, que lo hizo cuando era inminente el fallo de la Corte Suprema que iba a declararla y que terminó declarando la inconstitucionalidad del Consejo de 20 miembros, y se está discutiendo un proyecto que ha presentado la oposición que lleva al Consejo nuevamente a los 20 miembros. Y la discusión en realidad son de detalles, son absolutamente menores. Hay una que es sumamente trascendente que tiene que ver respecto a si la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe o no debe integrar el Consejo, y este es un debate relevante, pero no parece ser en realidad lo sustancial. Y después, el resto de los temas, la verdad es
que si bien tienen algún nivel de trascendencia, finalmente son menores. Porque los dos proyectos, tanto los que está planteando el oficialismo como lo que están planteando la oposición en el marco del Senado, siguen respondiendo a la lógica corporativa con la cual nació la ley originaria de creación del Consejo de la Magistratura. Que en realidad esa ley originaria de los 20 miembros, que hoy desde la oposición en líneas generales se termina reivindicando, en realidad respondió a una lógica de neto corte corporativo y tal como hizo el menemismo en el resto de las acciones de su gestión, siempre cediendo a las presiones. Claramente la creación del Consejo de la Magistratura en la Constitución del 94 fue una concesión que Menem dio, pero luego cuando llegamos al momento de la ley, finalmente los estamentos que habían cedido poder lo terminaron recuperando. El objetivo del Consejo era limitar el poder del Senado y del presidente de la Nación. Y sin embargo, en ese texto originario, lo que se hizo fue reinsertar al Senado y al Poder Ejecutivo en la etapa de selección y evaluación de los candidatos a juez. Y esto claramente no tiene ninguna lógica constitucional, porque si lo que se pretendía era justamente limitar el poder del Senado y limitar el poder del Ejecutivo, ¿por qué razón le volvimos a dar participación en esta etapa que es propia del Consejo? Algo parecido sucede con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pretexto fue de que la Constitución dice de que tienen que estar representados los jueces de todas las instancias, pero en realidad esto fue solamente que se dio la posibilidad desde la Corte de recuperar parte del poder que la Constitución le había sacado, que tenía que ver con la administración del Poder Judicial. Y por eso, en aquel proyecto originario, se le dio no solamente participación a la Corte Suprema, sino que además se le dio la presidencia. Error en el que ahora vuelve a insistir el proyecto de la oposición, pretendiendo casi con este malabarismo legal volver a darle al presidente de la Corte la administración del Poder Judicial, cuando claramente el mandato constitucional puede que la Corte no tiene que participar en la administración del Poder Judicial y que esto debía quedar en manos del Consejo de la Magistratura. Por lo cual me parece que seguir discutiendo esta distribución del poder es absolutamente mantenernos en la lógica del Consejo menemista, que entendía que el Consejo debía ser un ámbito donde solamente tuvieran participación las corporaciones y los factores de poder. Y esto claramente además no ha funcionado, porque no funcionó el Consejo de 20 miembros, tampoco funcionó el Consejo de los 13 miembros. Si algún mérito tenemos que reconocerle al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en estos años, ha sido que ha podido asegurar un mínimo de idoneidad o un piso de idoneidad en los candidatos a jueces y juezas. Esto antes quizás no pasaba porque con la arbitrariedad que se podía manejar, una discrecionalidad muchas veces convertida en arbitrariedad, con que el Poder Ejecutivo y el Senado hacían el proceso de designación de jueces, lo cierto es que casi cualquiera podía llegar a ser designado juez. Esto hoy ya no pasa porque con toda la complejidad que tiene el proceso de selección del Consejo, asegura un piso de idoneidad. Ahora, la verdad es que hemos pagado un precio altísimo por ese piso de idoneidad, porque los tiempos absolutamente irrazonables que ha utilizado el Consejo de la Magistratura, como asimismo la negativa a implementar un sistema mucho más razonable de selección, como serían los concursos anuales, ha generado que lo que debería ser una excepción, que son los jueces subrogantes, se ha convertido casi en una regla, y hoy son decenas y centenares de casos de jueces sustitutos, con la enorme debilidad institucional que implica el ser un juez sustituto o un juez subrogante. Y sin embargo, hoy tenemos juzgados que están hace años, y ha habido casos que incluso han superado la década de juzgados que han estado directamente vacantes o con jueces subrogantes. Entonces,
hemos pagado un precio muy alto. Y en lo que hace a la otra labor que tiene el Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con el control de la labor judicial, tampoco podemos cantar victoria. Podríamos decir que el Consejo de la Magistratura de alguna manera ha servido para evitar persecuciones a determinados funcionarios. Sí, ese objetivo quizás se ha logrado. Ahora, lo cierto es que se ha mostrado absolutamente inútil para realmente ejercer un control sobre la labor judicial, que también es necesario. Porque así como es necesario proteger a los jueces buenos y honestos, también un sistema constitucional tiene que estar en condiciones de sacarse de encima a los jueces incapaces o corruptos. Y de este segundo tramo, claramente el Consejo no ha estado en condiciones de hacerlo, ni siquiera a través de dar certeza a través de sus decisiones, porque lo que peor ha sucedido en este aspecto es mantener situaciones de incertidumbre, acusaciones que nunca se sabe si son ciertas o son mentiras, porque finalmente tardan meses o años en resolverse. Entonces, tampoco en este sentido el Consejo ha sido eficiente para resolver estos problemas. Y lamentablemente ninguno de los proyectos que están hoy en el Senado, ni siquiera, y me duele decirlo, pero tengo que ser muy sincero, ni siquiera los que ha presentado el bloque que yo integro de la oposición, se hacen cargo de estos problemas. La verdad es que seguimos sin tomar nota de que es necesario un sistema de reglamentación de los concursos mucho más transparente y eficiente. No hay una evaluación razonable del severo problema que ha existido en el Consejo de la Magistratura en la evaluación de los antecedentes, que ha sido utilizado de manera absurda y caprichosa, y que es el lugar por donde se han colado infinidad de arbitrariedades y manejos caprichosos por parte del Consejo de la Magistratura. Y sin embargo, la ley tampoco se hace cargo de estos problemas ni busca ningún tipo de solución. Tampoco se busca ningún tipo de soluciones a los problemas que significa el hecho de que designar, por ejemplo, 4 jueces implica generar 4 vacantes en el Poder Judicial de la Nación, para los cuales no tenemos ningún mecanismo de resolución acerca de cómo cubrimos esos lugares. Entonces, o tenemos funcionarios judiciales que tienen que repartir su tiempo entre ser juez en una jurisdicción y teóricamente ocuparse también del Consejo de la Magistratura, lo cual, permítanme decirle, porque me ha tocado ejercer la magistratura y creo que es materialmente imposible poder cumplir ambas funciones. Y ni que hablar de pretender que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la presidenta, si tenemos alguna vez una mujer, pueda presidir la Corte, ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo que implica en términos de dictar miles de sentencias al año, y además también presidir el Consejo de la Magistratura. Decir que existe en esta bendita tierra un hombre o una mujer que pueda cumplir semejante cúmulo de tareas es mentirle a los argentinos. Lo cierto es que lo que vamos a estar es centralizando nuevamente mecanismos y consagrando mecanismos de delegación de facultades, porque necesariamente este presidente de la Corte o presidenta de la Corte va a tener que delegar parte de esas facultades. Y así es donde empiezan a aparecer los famosos operadores. Sobre este tema habla con González, sobre este otro habla con Martínez. Y resulta que entonces tenemos jueces a los cuales dotamos de un enorme poder y todo un sistema de garantías que finalmente se ven obligados porque la misma ley le impone un sistema de delegación de facultades. Entonces me parece que tenemos que empezar a sincerar este discurso y entender de que si seguimos discutiendo sobre los mismos parámetros que lo hicimos el siglo pasado, vamos a volver a repetir todos los errores y todos los problemas que ha tenido el Consejo de la Magistratura durante estos años, y la manifiesta incapacidad que ha tenido para cumplir con el objetivo constitucional de afianzar la justicia, asegurar la independencia y la idoneidad de los jueces. No quiero extenderme mucho más porque quiero ser respetuoso del tiempo, sencillamente señalar que
En el proyecto que he presentado, que la autoría, por supuesto, no es exclusivamente mía, sino que ha recogido las ideas que distintos amigos y desde INESIC y de otros ámbitos hemos venido recogiendo. Por supuesto, siempre también la opinión de Alberto, que está marcando en esto líneas de acción. Muy claramente lo que pretendemos son algunos ejes esenciales de cambio. En primer lugar, reducir el Consejo de la Magistratura para que empiece a funcionar como un plenario y no a través de comisiones donde cada decisión puede tardar meses y meses. Modificar el sistema para que sean representantes de los estamentos, no jueces en ejercicio. ¿Para qué? Para que tengamos exclusividad en la función. No diputados, representantes de los diputados. Por supuesto que requiere excluir a aquellos que nunca debieron estar, los senadores y el Poder Ejecutivo, por la sencilla razón de que ellos ya intervienen y lo van a hacer después en el proceso de designación de los magistrados. Y por otro lado, una ley que también, como decíamos, se haga cargo de los problemas que ha tenido y fije líneas generales de actuación para el Consejo en aquellas cuestiones esenciales. El modelo de concursos hay que cambiarlo sí o sí. Es absurdo y podríamos contar decenas de experiencias donde personas que nosotros conocemos que son excelentes jueces o excelentes magistrados con una gran trayectoria, porque tienen mala suerte en un examen y no hacen quizás el mejor examen o la mejor sentencia, quedan automáticamente excluidos. Esto es absurdo. Es porque lo que hay ahí en esos casos es una falla en el sistema de evaluación. El sistema de evaluación no puede ser un día un examen en 8 horas, que a su vez es absolutamente azaroso en cuanto a su contenido y a los criterios de evaluación. Tenemos que pensar en un sistema de evaluación que contemple 2 o 3 momentos y ámbitos diferentes de evaluación de las condiciones que requiere para ser un juez. Esto el Consejo no lo ha hecho y deberíamos hacerlo en la ley. Me parece que si persistimos en estos errores de seguir discutiendo puramente sobre la base de la conformación, y esto es lo que está pasando en el Senado, vamos a repetir todos los errores que podemos encontrar hoy en el Consejo de la Magistratura. Creo que no todo está perdido. Mi evaluación es que creo que esto va a avanzar en el Senado, pero en la Cámara de Diputados de la Nación me parece que vamos a estar en condiciones de hacer un parate a ese proyecto corporativo del Consejo y empezar a discutir sobre otras bases. Entre ellos, y creo que esto es un eje que dejo planteado, la necesaria participación de algún ciudadano, uno o dos o los que sea, en el marco del Consejo de la Magistratura. Esto está incluido en mi proyecto, no como representación política, sino como representación ciudadana. La designación y elección de los jueces no es un problema de las corporaciones políticas y de los abogados. Es un problema de alta política y tiene que haber ciudadanos que estén opinando sobre esto. Bueno, con esto termino y le dejo la palabra a Miguel y después haremos las ampliaciones que nos solicitan. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Miguel. Bueno, primero que nada, en este momento que tenemos tantas pálidas, escucharlo a Fernando, que es de la oposición, encontrarnos, nos hace bien en directrices que creo que nos permiten crecer para bien. Quiero hacer una pequeña acotación. Fernando Carvajal tiene la autoridad moral también de haber participado, no sé, me equivoco, en 10 concursos, con todo lo que eso significa la dinámica del consejo, etcétera, etcétera. Yo, coincidiendo en la línea que dice Fernando, miré un poquito atrás, que tiene que ver con la lógica del poder judicial. Nosotros venimos de un Estado que tiene 3 poderes. Los 3 poderes son para la ciudadanía, pero también de la ciudadanía. Esto no es menor, porque parecería que el Poder Judicial es exclusivo para los abogados, y considero que es importante, algo ya adelantó Fernando, la participación de otras personas que no necesariamente sean abogados, y esto no hace demagogia porque el Poder Judicial tiene ámbitos que no necesariamente son técnicos, y que técnicos en el sentido de especialista en derecho, en la cual la ciudadanía también puede participar y controlar. Y entonces este análisis no lo podemos descontextualizar de algo que a mí me preocupa muchísimo,
que la problemática del Consejo de la Magistratura estuvo como durmiendo. Cuando la Corte se ha sentido tocada o amenazada, largó este fallo, que perfectamente hace 5 años lo tenía fallo. Si era tan urgente, ¿qué pasó en estos 5 años que no lo sometió a la consideración pública y encima da 120 días bajo pena que todo lo que se diga después va a ser nulo? Fíjate que hace un jaque mate, bien dice Fernando, que es imposible llegar a una ley antes del 15 de abril, que es la fecha que ha dado la Corte, porque aun cuando saliera a tambor batiente en senadores, en diputados difícilmente pueda salir, y de acuerdo al fallo de la Corte se aplica la ley anterior, en la cual no solamente eran 20 miembros, sino lo presidía el presidente de la Corte. En ese aspecto después voy a hacer alguna otra consideración, pero esto no lo puedo dejar de tener en cuenta en el contexto, porque una Corte, ya le digo, que se tomó en su momento nada menos que 6 años de una ley que tiene 15 años, de golpe ahora da 120 días, como una forma de decir, mira, yo puedo hacer esto, con otro agravante, que se arroga facultades que no le cabe, porque una cosa es declarar la inconstitucionalidad de una ley, que es una potestad que tiene la Corte, otra cosa es reflotar la vigencia de una ley que está derogada, lo cual, por otro lado, trae otro problema, que ayer se lo decía Fernando. Todo magistrado que en este momento se ha propuesto en ternas, conforme a lo que ha mandado la Corte, hasta que salga una nueva ley, para que no sea nulo, por supuesto va a tener el riesgo que todos los que han quedado fuera planteen la nulidad de esas decisiones porque se está haciendo en base a una ley derogada. Lo cual, ustedes saben, quienes somos abogados, es un galimatías que nunca termina. En primer lugar, creo que tenemos que ir a la esencia de algunos aspectos que son esenciales en lo institucional. El artículo 37 de la Constitución determina que se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo a los principios de soberanía popular. Esos principios no son demagógicos. Por eso que una cosa es de politizar la decisión desde el punto de vista partidista y otra, no reconocer la soberanía popular. Bien ha dicho Patricia en un artículo publicado en el Comercio y Justicia que la justicia no necesaria es apolítica. Al contrario, casi diríamos que tiene la obligación de tener posturas políticas, en el buen sentido de la palabra. Recuerdo que a Ramos Padilla se le impugnaba que iba a las marchas del 24 de marzo, que pronto vamos a tener que encararla, como si fuera una actitud parcial, cuando es una actitud en donde todos los jueces deberían estar ahí, los fiscales, porque es una política de Estado, la política de derechos humanos. Entonces acá se confunde la necesidad de una justicia consustanciada con la lógica de derechos humanos, con que eso significa los criterios que ahora se usan de despolitizar, de que eso no vale, y sin reconocer la soberanía popular, que es esencial de acuerdo al artículo 37. Luego, esto ha potenciado el origen de la justicia con lógica monárquica. Porque parece que las monarquías tenían cortes y cortesanos. Por eso es que en esos casos había condes, había duques, había todos esos títulos que de acuerdo a nuestro artículo 16 fueron derogados y que no cabían. Sin embargo, en los hechos, la lógica del Consejo de la Magistratura de alguna forma ha reflotado una desigualdad en la participación, no solamente manteniendo la lógica monárquica de antes. Alguna vez ya he dicho que es inconcebible que el Poder Judicial siga teniendo palacios en donde funciona y cortes como cabeza del poder, sino que además ahora ha organizado sus propios ducados, sus propios títulos nobiliarios desde la lógica corporativa. Y ya Hamilton, cuando se organizó la Constitución de Estados Unidos, habló ya que se buscaba que el Poder Judicial sea un elemento que garantizara a ciertos sectores determinadas situaciones. Y acá un pequeño paréntesis, merecería tal vez otra charla, pero uno ve que por qué ciertos sectores del mundo que nos están haciendo sufrir se ocupan muchísimo en colonizar
mentalmente a ciertos sectores de abogados que luego van a ser los que, desde el punto de vista judicial, apliquen la ley. Ustedes saben que la ley no es una cosa 1 más 1, 2. Las circunstancias pueden variar, también depende de qué perspectiva se analice. Por eso cuando uno pasa frente a la Facultad de Derecho, uno dice, ahí está un factor de discriminación muy grave, porque solo desde ahí salen lo que pueden ejercer los 3 poderes. Porque ahí es la única que habilita eso, y de ninguna manera otros ciudadanos pueden hacerlo. Más allá de estos ensayos ahora de tribunales populares que son valiosos, pero no en la esencia del control, ni en la esencia de formar parte. Por eso yo rescato la constitución de la provincia de Chubut, esto va a merecer el día de mañana tal vez una reforma constitucional, que incorpora 5 ciudadanos que no tienen que ser abogados, que tienen que ser tampoco empleados del Poder Judicial, a formar parte del Consejo de la Magistratura. Y bien dice Fernando que él, en su proyecto, incorpora un consejero directo de la ciudadanía. Esto es también importante. Fíjese que eso se corrige también por una parte que tiene el proyecto Fernando en cuanto a la calidad de las preguntas que se hacen a los futuros magistrados. Yo siempre doy un ejemplo, tal vez muy elemental, pero hace falta alguien que haga otra pregunta, si no, a veces en las entrevistas personales se replican las preguntas técnicas que ya se preguntaron los exámenes por escrito. Además, se supone que soy abogado, de la parte técnica no lo sabe, pero hace falta hacer otras preguntas. Yo siempre digo, si está concursando un juez de familia, alguien le tiene que preguntar, oye, ¿usted alguna vez fue al colegio de sus chicos, estuvo en la cooperadora de sus hijos, lo acompañó a ver jugar al fútbol? Y decir, no, mire, yo me dedico a escribir, estoy en la cátedra, eso lo hace mi mujer. Pues decir, bueno, señor, usted sigue siendo doctrinario de cátedra, pero usted no puede ser juez de familia, porque usted no demuestra una vivencia en ese sentido, ni hablar otra vivencia de prejuicio, de lógicas patriarcales, que a veces nosotros estamos viendo que se ve dentro del propio Poder Judicial y tantas otras cosas, que son perfiles que no aparecen solamente con las preguntas si sé el código o la ley que tengo que aplicar. Esto es muy importante y quiero avanzar en un concepto que bien lo adelantó Fernández, que es el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Uno de los argumentos para participar de la Corte es esto de que dice que el artículo 114 habla que tienen que participar todos los estamentos, pero yo me quedo con el 113, que es el anterior, que dice que la Corte Suprema será ejercido, digo, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores. No habla del Consejo de la Magistratura, el 113. Por el contrario, es muy importante separar la función de la Corte del Consejo. Una, por lo que bien también se ha venido diciendo, ustedes saben que la Corte saca más o menos 15.000 resoluciones al año. Resoluciones de todo tipo, no importa, más importante, menos importante, pero la lógica dice que da un promedio dividido por 210, que serían los días hábiles, de 65 resoluciones por día, no tiene tiempo para firmar. Voy a contar una anécdota, una miscelánea, pero que nos habla de lo que ha pasado. En su momento, Fay, que tenía como 90 años y no se quería ir, no obstante la Constitución decía que se fuera, una noche un secretario de la Corte me contó que la tarea de él era ir 1 o 2 veces por la semana con un chofer y una ordenanza para hacerle firmar los expedientes a su casa. Y yo digo, ¿vos le explicabas lo que le iba haciendo firmar? No, era para tenerle la mano que no se le cansara. Eso era lo que pasaba, lo cual trae como consecuencia que yo saqué un artículo hace poco, como en la Corte hay sentencia de primera y sentencia de segunda. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros nos fijamos en la naturaleza, en la importancia de los ministros de la Corte, pero los hechos en la Corte hay 178, casi 200 funcionarios que toman decisiones de distintos tipos, que avalan los ministros de la Corte y sobre la cual nosotros no tenemos ningún control más allá de la calidad de esos hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Lo cual siempre he dicho, a veces una sentencia de la Corte es como una salchicha, uno la ve simpática, calentita, con un pancho
y mayonesa o mostaza parece muy buena hasta que sabes que tienen adentro, cómo fueron hechas. Eso es otro tema que hay que hablar, porque terminan siendo resoluciones que son una ficción. Yo a veces le tengo más garantía, e insisto que hay que desprestigiar las primeras instancias, del juez de primera instancia, que mal o bien está cerca y ve lo que va a resolver. A medida que aumentan las instancias, a veces no por culpa de las instancias superiores, pero por la lógica recursiva, particularmente el Estado, el que la ejerce, llega a un cuello de botella que prácticamente se hace material y humanamente imposible, ni contar el multifuero que tienen los jueces federales. Pero sigo, el Poder Judicial también tiene que garantizar la independencia interna de la cual no se habla. Ni hablar de la independencia externa de los poderes políticos y, por supuesto, de la fuerza con que uno se está manejando, o sea, narcotraficante, contrabandista, etc. Pero a veces me pasaba que por internas de la justicia federal era más peligroso lo que me hacían de adentro que lo que pasaba de afuera. Entonces, ¿cómo uno puede hacer si se arma toda la estructura corporativa? Fíjese que eso es un tema que no es menor. Cuando se arma la estructura corporativa entre abogados, entre magistrados y Corte Suprema, un juez que quiera ser más o menos independiente de adentro no tiene chance. O al menos la pasa muy mal. Y cuando digo pasarla muy mal, es muy mal. Yo tenía un enfrentamiento con la Cámara Federal en su momento por muchos temas de derechos humanos, etc. Y nosotros teníamos un turno cada 3 meses en materia penal. Yo dije, no me eximan de ese turno, pero solo córramelo y no me lo pongan en meses de elecciones porque soy juez electoral. Pues, ¿qué pasaba? No me eximieron, yo tenía las elecciones que tenía que manejar y tenía el turno penal. Esto podemos multiplicarlo. ¿Por qué es importante esto? Entonces, los constituyentes, al hacer el Consejo de la Magistratura, primero le dijeron que quisieron sacar el aspecto administrativo a la Corte, por eso le sacaron la administración del presupuesto. Casualmente la idea es que se aboquen a fallar y no que encima ahora tengan la suma del poder público, o sea, manejen las apelaciones, pero también manejen el presupuesto, que no nos equivoquemos, que condiciona a muchos jueces, o sea, los jueces del poder interno del Poder Judicial, eso tienen nuevas computadoras, más empleados, etc. Los que están en eso se la tienen que arreglar con lápiz y papel. Y esto se da en los hechos. Por eso es que es bueno que se separe la administración para que ésta se haga con criterio de justicia del poder propiamente dicho. Y doy un ejemplo. Ramos Padilla, juez de Dolores, que tenía una causa que no hace falta que se la cuente, la envergadura que tenía, cuando le hicieron una apelación que tenía que mandar el expediente a la Corte tuvo que mandar un coche con una ordenanza porque no tenía fotocopiadora. Recién después de lo que pasó, consiguió fotocopiadora y un secretario extra. Entonces, separar quién en última instancia revoca los fallos y es la cabeza del poder desde lo jurisdiccional de lo que es el Consejo de la Magistratura es muy importante. No es secundario en lo que hace a una dinámica del Poder Judicial. Sin contar, a su vez, que en este momento Rosati tiene la suma del poder público, incluso violando un artículo que ha puesto también éticamente Fernando Carvajal respecto de la designación del presidente del Consejo, que dice que no podrá votarse a sí mismo. Eso debería establecerse también en la designación de presidente y vicepresidente. ¿Llegó ya la notificación de ese tren Calixto? Mañana a las 8 de la mañana. Entonces, 8:05. eso es muy importante, porque desde ese punto de vista, nosotros podemos ver de que esto no se maneje. Fíjese, es una vergüenza tener una corte que para una decisión fundamental de 5 miembros se haya tomado entre 3 y en donde 2 se hayan votado a sí mismos sin esperar los otros. Porque esos son los temas que están paralelos y que no los podemos desencajar. Porque Rosati votó el fallo que vuelve a la ley anterior, pero a sabiendas que él se estaba votando para ser presidente del Consejo de la Magistratura, que es hacia donde empuja. Estos son aspectos que no los podemos dejar de tener en cuenta
Ni hablar la necesidad de la incorporación de la mujer, la política de género es fundamental. En este momento la Corte está faltando más mujeres, no solamente una, sino el Consejo de la Magistratura también, la presencia de la mujer. Y por último, dado que ya me corre el tiempo, es importante también tener en cuenta lo que bien dijo Fernando en cuanto a la dedicación. Si estamos hablando de que los ministros de la Corte no tienen tiempo para fallar los 65 causas que tienen que sacar promedio por día, si un día que no lo fallaron, al otro día tienen 130 y así sucesivamente. El Consejo de la Magistratura, según la información que yo tenía de algunos integrantes, en general los que van son los abogados. Los jueces están enloquecidos. Los diputados y los senadores están en sus cosas. Entonces, primero hay una gran delegación y hay una falta de presencia. Bien, Fernando maneja la necesidad, al menos ese proyecto, y me parece muy importante que lo focalice en diputados, de que tiene que haber una presencia concreta, no delegada, que permite tener una visión real, sino qué sentido tiene la representación si en definitiva van a votar en función de algún asesor que les sugiera. Y esto no es menor. Bien, dice Fernando Carvajal, en el tema de los académicos. A veces a nosotros nos pasa con el tema académico, no hablemos con esos jueces que usted va, no está en un congreso, no está tomando examen, no, ahora es tribunal de tesis. Uno dice, bueno, creo que es bueno, pero bueno, puede ser profesor full time y a su vez ser magistrado y de paso estar en el Consejo de la Magistratura. Eso no es serio funcionalmente, por eso también se atrasa todo. Y no dejo de contar, me decís que el Consejo de la Magistratura tiene reuniones plenarias más o menos 3 veces al mes. Si esa reunión plenaria tiene que ir un camarista, usted imagínense, especialmente en el foro penal, en las cámaras orales, en donde se tenga que ir, se arruina el juicio, porque tiene que estar presente, la complicación que todo eso trae. Acá hay que prever un Consejo de la Magistratura, por eso me gusta la propuesta del INESIP de 7 miembros, no muy engorroso, pero los que están, vayan y cumplan su función, no esto otro que es medio estoy pero no estoy. Y para terminar, en el tema de los diputados y senadores, el artículo 114 dice que represente a un órgano de origen de representación popular, pero no dice necesariamente que tenga que ser diputado o senador, o diputada o senadora, lo cual también nada obstaría, según mi visión, que se nombrara por la mayoría, por la minoría, otra persona que pudiera ir y cumplir la tarea en representación de ese bloque. Porque después se da otra serie de problemáticas que hace que prácticamente, acuérdense que además de seleccionar jueces, el jurado de enjuiciamiento, y bien ha dicho Fernando también, que ese jurado de enjuiciamiento no puede tener un juez colgado 2 años sin saber qué va a pasar, y en la parte no solamente de enjuiciamiento, sino disciplinaria, etcétera, pero para lo cual tiene que funcionar, porque como le digo, si yo tengo que hacer una reunión y al camarista que le toca ir, no, tiene una audiencia que no puede dejar de ir porque es presencial la Cámara Penal Oral, imagínese lo que hay, el diputado porque está en una ley determinada, así es muy difícil que eso funcione y que termine siendo una escenografía, como lo es en este momento la Corte de Justicia. Le digo, en el único lugar en donde hoy se puede dar la razón de ser de la justicia en términos entre un ciudadano ante otro que aplica la ley en primera instancia. Todavía se está diciendo, para bien que los jueces de primera instancia tienen que estar a 50 cuadras. Tienen razón de ser, para que respiren el mismo aire, vivan la misma problemática, conozcan los ciudadanos, haya control social. Pero ahora si eso pasa a cámaras y pasa luego a Superior Tribunal de Justicia o pasa a la Corte, lo cierto es que la Plaza Lavalle es la que decide las cuestiones de la quiaca Ushuaia, por la lógica del criterio de la arbitrariedad, que a veces no necesariamente son cuestiones federales, por sobre el juez o la jueza que está ahí con la inmediatez que manda la Constitución. Esto lo tenemos que hablar integralmente y también hago un llamado que me ayuda la postura de Fernando a que pensemos una política de
Estado. No puede ser que no podamos tocar la Corte, no podamos nombrar a una mujer en lugar de Hayton de Nolasco, no tengamos Procurador General de la Nación, y ahora que el Consejo de la Magistratura no es un jaque mate, que declare nulo todo, y lo que se haga también va a ser nulo, porque es en base a una ley derogada, es un jaque mate al Poder Judicial. Y ojo que ya se ha dado, y acá cuento esta anécdota, y ya dejamos que lo analicemos más allá. Pero ustedes saben que el decreto de necesidad de urgencia 690 que dictó el presidente, que creo que tiene una lógica institucional valiosa, que es declarar Internet un servicio público, las multinacionales de la telefonía lograron una medida cautelar de una Cámara Federal de Buenos Aires. Por lo tanto, está paralizado, máximo en lo que hace, imagínense ahora con inflación, ellos no se sienten atenidos a necesidad de pautas de negociación en los aumentos. El Estado Nacional y, ¿cómo se llama? Y el ENACON, que es el ente de esto, han apelado a la Corte. Está en la Corte ni lo decía. Usted sabe que la Corte puede hacer tres cosas malas. O aplica el 280 de nuevo al fundamento, o no resuelve nada, por supuesto, si te dan por la cabeza. Por lo tanto, Miriam Lewin, creo que un buen criterio, se ha ido a la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a pedir que digan que es constitucional el decreto presidencial. Ahora usted póngase a pensar lo siguiente. La defensora pública es una funcionaria pública del gobierno nacional, tiene que estar en Naciones Unidas a ver si nos dan la razón de un decreto del presidente, y la Corte mira para el otro lado e impone términos 120 días por algo que tomó 6 años, sin embargo lleva todo este tiempo sin resolver nada menos que ese decreto fundamental para la sociedad. Creo que hoy más que nunca eso hay que tomarlo porque es terapia intensiva institucional. Muchas gracias y felicito al INESIP por la iniciativa y la temática, ¿no? Muchas gracias, Miguel. La verdad, bueno, la mecánica ahora es que hagan las preguntas por chat y yo las voy leyendo, pero la prerrogativa de tener el micrófono me habilita a preguntar. Y la pregunta es para vos, Fernando. Digo, este proyecto que además en las líneas que están planteados tu proyecto está en la línea de lo que está planteado. ¿Se va a tratar en diputado? ¿Tiene posibilidad de disputar? ¿Hay algunas cosas de estos proyectos como a los que vos hiciste alusión? O sea, la pregunta es absolutamente política, no es técnica. ¿Alguna posibilidad de que el proyecto de la oposición y del oficialismo se les pueda torcer el brazo en algunos puntos centrales? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que está difícil, pero creo que no es imposible, porque lo cierto es que necesitamos una mayoría especial para aprobar esto y en consecuencia estamos obligados a buscar el consenso. Y me parece que hay puntos, concretamente lo que es la participación de la Corte, es un punto en el cual parece haber una cerrazón política muy grande entre lo que expresa el oficialismo y expresa la oposición. Entonces, yo creo que si seguimos por ese camino, vamos a llegar a un punto en el cual no va a haber salida y no va a haber nueva ley del Consejo de la Magistratura. Y ahí es donde me parece que vamos a tener que buscar salidas imaginativas, y me parece que ahí es donde se va a generar la posibilidad de discutir la cuestión desde una órbita diferente que vaya más allá de esta discusión corporativa en la que hoy está planteada. Porque honestamente yo creo que si no cambiamos la mirada, lo que va a suceder en términos prácticos es que el proyecto que pueda aprobar el Senado, si el oficialismo ahí consigue la mayoría que parece que podría conseguir y logra aprobar, no va a tener mayoría en diputados y en consecuencia vamos a quedar empantanados, y ese empantanamiento yo creo que no le conviene a nadie, porque tampoco le conviene al oficialismo, porque conforme el fallo de la Corte, eso nos va a llevar nuevamente al Consejo de 20 miembros, que es el Consejo originario, más allá de si nos gusta o no nos gusta la decisión de la Corte, si tiene o no las atribuciones para hacer renacer una ley que fue derogada. Esto va a quedar para la discusión académica, pero lo cierto es que es un fallo de la Corte y hay que acatarlo.
por lo cual lo que se avisora es que ese consejo de 20 miembros de la composición originaria del consejo es lo que va a regir si el Congreso no tiene capacidad para dictar una nueva ley. Entonces, me parece que eso es lo que abre una brecha política para que empecemos a discutir un consejo diferente. Ahora, esto no parece estar pasando en el Senado, donde pareciera que hay la voluntad de avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, así como está, sin hacerse cargo de que es altamente improbable que esto avance en diputados. Yo rescato lo que decía Miguel, la verdad es que sería deseable que empecemos a pensar en términos de política de Estado y pensemos más allá de la coyuntura política inmediata y dejemos de pensar en nombres propios acerca de quién está hoy en un determinado cargo y pensemos la conformación de un Consejo de la Magistratura en términos históricos y en términos constitucionales acerca de cómo hacemos, cómo construimos un Consejo que sirva realmente para lograr el objetivo que se planteó la reforma del 94. De lo contrario, vamos a llegar a una situación de empantanamiento, un regreso al Consejo de 20 miembros de la época menemista, y esto creo que sería un gran fracaso de la política si no logramos generar esos consejos. Si lo vamos a lograr, no lo sé. La verdad es que nos cuesta mucho generar consenso. Y en el escenario político de hoy, donde el bloque oficialista claramente está muy quebrado y con enfrentamientos políticos, el escenario desde el punto de vista de la política legislativa es absolutamente imprevisible. ¿Qué panorama? Miguel, ¿qué opinas? Coincido con Fernando y me preocupa porque él tiene un diagnóstico de cerca, este panorama, ¿no? Parece que es crónica de un choque anunciado. ¿Qué va a pasar el 16 de abril? Entramos en un empantanamiento, bien dice Fernando que hay que cumplir el fallo de la Corte, pero una cosa es que se cumple, otra cosa es que no puede ser impugnado. Y acá las impugnaciones van a venir, no será nula la decisión del Consejo de la Magistratura hasta que alguien la impugne por nula, porque están sobre una ley derogada. O sea, nosotros sabemos que somos abogados. No les cuento cómo se usa eso en los concursos universitarios, etc. A veces que puede pasar 5 años discutiendo quién salió primero, segundo. Imagínense la inseguridad jurídica que trae eso, nada menos con la estabilidad de jueces. Imagínense un concurso que se cayera porque el día de mañana cambia la Corte y dice que es inconstitucional esto, con jueces que pudieran ser designados en esta etapa, en donde no serían medidas nulas. Por eso llegamos a una ortodoxia, a una heterodoxia que no encaja, porque esto es una cosa como la sábana corta, ¿no es cierto? Pero bueno, habrá que apostar a esta política de Estado. Lo demás es romper el sistema. De hecho, ya esta Corte, en general la Corte lo viene rompiendo cuando no ha querido acatar el hecho de que se tiene que ir a los 75 años, ¿no? Cuando no ha querido acatar el impuesto a las ganancias, cuando no ha querido acatar medidas fundamentales y terminaron dictando el 2x1 a grandes violadores de derechos humanos. O sea, cuando nosotros, bien dices vos, Patricia, de que el Poder Judicial no es apolítico, deja en concreto esto de que no solamente no es apolítico, sino que opera con una perspectiva, con la gravedad que es del monarca, que protege a las corporaciones, que son sus duques y son sus adláteres, que de ninguna manera tienen que ver con lo que quiere la ciudadanía. Mire, yo estuve visitando en Rusia, el Palacio de San Petersburgo, y me comentaban que la estrategia de los zares era tener contacto casualmente a esta oligarquía y hacían fiestas todas las noches. O sea, acá estaba en una fiesta de corporaciones que no tienen nada que ver con la necesidad institucional. Bueno, esto es como nada nuevo bajo el sol respecto al, al comportamiento del Poder Judicial, ¿no? Esta sensación permanente de trabajar a espaldas de la ciudadanía es indignante, ¿no? Es indignante. Porque nosotros estamos acá hablando del Consejo de la Magistratura. Yo no sé si uno le pregunta a cualquier ciudadano de a pie si tiene la menor idea de qué pasa
con el Consejo de la Magistratura, o qué trascendencia institucional y republicana tiene un Consejo de la Magistratura, ¿no? Y la verdad que no, la verdad que no. Entonces a veces uno siente de que es una pelea de palacio, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancar esto de qué es lo que ha atravesado, lo que han hablado los dos, ¿no? Cómo arrancarle a las corporaciones estas decisiones sobre el Poder Judicial? Es de David y Goliat la cosa. Sí, yo, Patricia, si me permitís, creo que hace falta esta perspectiva histórica, porque hay que decir que esta corte se viene construyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es una corte donde hay integrantes propuestos por distintas gestiones presidenciales, y ahora tenemos una situación donde falta un miembro de la corte ya hace varios meses, y sin embargo todavía no se han puesto en marcha los mecanismos de integración de la corte. A mí, la verdad que esto no puedo dejar de señalarlo. Tenemos una mirada crítica, pero en una corte de 5 personas, un miembro es muy importante, es el 20%, y sin embargo el Poder Ejecutivo no parece tener la iniciativa para mandar un pliego. Yo hablaba de una mujer porque es un lugar, doy por sentado de que debería ser una mujer, porque si no hablamos de las cuestiones de género en teoría, pero cuando llega la hora de las prácticas no hacemos nada, o hacemos lo contrario, como pasó, por ejemplo, en la Cámara Nacional Electoral, que había la posibilidad de designar a una mujer y se volvió a proponer a un hombre. Esperemos que con la Corte no pase esto, o lo que nos pasa con el Procurador General de la Nación, que ahí hace 2 gestiones presidenciales que no podemos avanzar y la política no logra generar los consensos para designar un Procurador General de la Nación. Entonces, claramente en esto tenemos desde la política hay un problema más allá de los propios problemas que tiene el propio Poder Judicial, que tampoco contribuye a generar un ámbito donde estas cuestiones empiecen a ser resueltas. Absolutamente, pero absolutamente, ¿no? Y quien piense que está desprendido de las decisiones políticas, no está leyendo nada de lo que pasa. Bueno, tienen el micrófono, la posibilidad de hacer preguntas, las que quieran, y si no es por el chat, a ver qué dice por acá. A ver, Fernando López. No solo la justicia y el Consejo de la Magistratura son inviables si no se remueve el cerrojo que impide el desarrollo de una democracia verdadera al servicio del país. Estamos viviendo una ficción que es una noria que no lleva a ningún lado. Hay que llevar la discusión a los sectores populares y la discusión de abajo hacia arriba al ciudadano común. Sí, claro. Patricia, el problema es que nadie de la dirigencia política, de ninguno de los sectores, porque vamos a repartir parejo, ni el oficialismo ni la oposición está planteando esto. Somos algunas voces minoritarias las que lo estamos planteando. Pero lo cierto es que lamentablemente parece haber consenso en que cuando yo en mi proyecto introduzco la cuestión del ciudadano, queda casi relegado como si fuera un tema menor, y en realidad debería ser un eje central de discusión, pero parece no ingresar en la agenda de interés de ningún sector, ni de la política, ni tampoco desde los sectores del Poder Judicial. Bueno, y ni hablar de del juicio por jurado, ¿no? Que, bueno, CIV y la Asociación Argentina de Juicio por Jurado hemos logrado avances en las provincias, pero en el orden federal esto todavía se lo visualiza como algo extremadamente lejano. Me parece que sin duda estos son los desafíos que tenemos que empezar a introducir con mucha firmeza y dar, creo, una batalla que es de corte cultural acerca de que la justicia no puede ser un problema de los abogados, sino que es un problema político, social de primer orden y que requiere participación de los ciudadanos a través de los mecanismos que hemos planteado.
Y además, bueno, los que estamos en las facultades de Derecho, en las escuelas de leyes, digamos, lo difícil que es romper con esto, porque desde las propias escuelas de leyes donde formamos los abogados, ya tienen, digamos, el funcionamiento corporativo desde el aula, ¿no? Y romper, es más, yo veo a veces que hasta los estudiantes de abogacía, digo, después los abogados, ¿no? Tienen una mirada de condescendencia casi con el resto de las carreras, ¿no? Porque ya se sienten dueños de una porción de poder y funcionan corporativamente. Y digo, bueno, estamos en esto desde hace mucho tiempo, no nos van a cansar, vamos a seguir en esto todo el tiempo que haga falta, todo el tiempo que haga falta. A ver, Teófilo, Segundo Vega, dice, a los expositores, ¿cómo logramos encontrar el equilibrio entre la igualdad y la equidad en la participación de los estamentos para integrar un consejo de la magistratura que sea capaz de jerarquizar el Poder Judicial con sentido federalista? Yo, si me permitís, Patricia, en mi proyecto planteé, entre las reformas que planteé, la elección de tanto de los jueces como de los abogados por el voto directo y por sistema de boleta única. Esto yo creo que sería un instrumento fantástico de federalización. Cualquier representante de los jueces o representante de los abogados, con conseguir 10 o 20 firmas de sus colegas, podría presentarse como candidato y terminaríamos también con este absurdo que existe, donde hay representantes del Colegio de Abogados de Buenos Aires, que adquiere así una superlativa trascendencia, y hay abogados del interior, lo cual claramente me parece inaceptable. Me parece que por ahí, por repensar también los mecanismos de elección, pasa mucho. En esto sí coincido, ha sido un enorme retroceso de que el representante del mundo académico sea elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional. Claramente esto ha hecho nuevamente, es un cargo con un perfil netamente corporativo que no representa lo que debería representar. Nuevamente se representa a la cima del estamento académico e impide que un profesor de ciencia política de una universidad del interior pueda estar, que sí es lo que serviría para enriquecer el debate en el Consejo de la Magistratura sobre el rol del juez, y no que sea un profesor de Córdoba o de la ciudad autónoma los únicos que tengan posibilidades de acceder. Me parece que desde ahí. Y por ahí preguntan también, para que la justicia vuelva a ser creíble e independiente, muchas cosas, pero sin duda que tener un consejo de la magistratura que sea creíble, que resuelva los concursos de manera transparente y tener un mejor sistema de designación de magistrados sería un paso, yo diría que es un prerequisito, una condición para empezar a construir una justicia más independiente y más creíble, y obviamente que el juicio por jurado sería el otro gran instrumento de legitimación de las decisiones del Poder Judicial. Esto querría agregar, el decreto 222, que regula la designación de los ministros de la Corte, entre las particularidades que tiene, dice que tiene que haber, de ser posible, una representación federal. Y lo cierto es que en este momento la Corte tiene la representación nada más que de Córdoba a Queda, Santa Fe, Lorenzetti y Rosati, y Rosenkrantz, Capital Federal. O sea, es la pampa húmeda. Es un sector del país. Habrá que ver cómo se instrumenta eso, pero indudablemente la vivencia es fundamental. Y esto que a su vez, en definitiva, pase lo que pase, termina decidiendo la Corte, que es otro tema a analizar, si por motivo de la arbitrariedad vamos a delegar tanto. Fíjese que la Argentina ha tenido el problema que ha usado la ley norteamericana para organizar la justicia federal sin infraestructura jurídica norteamericana. ¿Y esto qué importancia tiene? En Estados Unidos los códigos de fondo, o sea, civil, penal, laboral, etcétera, son de cada estado.
Por lo tanto, el máximo tribunal de cada estado es el máximo tribunal técnicamente. Están a decir que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y la Corte resuelve entre 180 y 200 fallos al año. Esto también es un tema para evaluar, porque esta crisis que estamos hablando de la Corte, después la podemos trasladar también a los poderes judiciales provinciales, porque más o menos la estructura de la problemática se replica, ¿no? Pero la importancia es hacer cosas como las que estamos haciendo para tomar conciencia, porque acá hay un tercer factor que no estamos hablando, que es las nuevas lógicas hegemónicas en materia de difusión. Y ese que los intereses corporativos, cuando un juez falla de acuerdo a sus intereses, el juez es un héroe nacional. Ahora, si llega a decir algo que no tiene esos intereses, seguro va a decir que es corrupto, que no sirve, que es un vago, etcétera, etcétera. Habrá que ver también mecanismos. Y acá, un poco dijo Rosati en Córdoba, no coincido porque no es el personaje para poderlo decir, pero dijo que los jueces no solo se manejan por la sentencia, que tienen que salir a defenderse, pero acá no es una cuestión de defenderse de la sociedad, sino acá tenemos que ver cómo operan las grandes corporaciones para inducir decisiones, para condicionar decisiones, en la cual condiciona al Poder Judicial, al Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y les voy a decir un tema que a mí me corre un diablito por la columna vertebral. Estamos hablando de la Corte Suprema de nuestro Poder Judicial, pero nadie cuestionaba, ni esta Corte, ni nadie en todas las etapas, ni el Poder Legislativo, nada, la resignación de la jurisdicción para analizar nuestras deudas externas. En todos los contratos de deuda externa que lo estamos sufriendo, y me sería otra charla, hay cláusulas de secretismo y de resignación de jurisdicción. Entonces, en los temas que no son trascendentes como país, tenemos que depender de un juez de quinta importancia de Nueva York que nos arrodilla a los fondos buitres. Entonces, nos dejan a nosotros como una justicia de segunda, y la justicia que decide el futuro de los argentinos no la tenemos nosotros. Quisiera instar en esta ocasión a que haya jueces o la Corte que pidan y declaren la inconstitucionalidad de las cláusulas que resignan la jurisdicción para analizar los temas que nos competen a los argentinos. Nadie se ha animado a hacer eso, que es fundamental si el día de mañana queremos tener un poder judicial, si no vamos a estar solucionando peleas de perros y no los temas de fondo, ¿no? Ismael Bobadilla dice, una pregunta en general, ¿por qué el Consejo de la Magistratura no intervino en las violencias de los derechos humanos en la provincia de Formosa durante la pandemia, la cual se reflejó mucho cómo está totalmente manipulada por el gobierno y las políticas de Estado a favor de los funcionarios? La Corte no pudo intervenir o apoyar al entonces juez federal. Bueno, no, si la Corte intervino, el Consejo no tenía por qué hacerlo, porque en realidad no es función de esa del Consejo, pero la Corte sí tuvo intervención. Bueno, me apañe porque era el juez federal, pero honestamente yo no tuve el apoyo de mis colegas y de la Asociación de Magistrados, y bueno, me parece que no fue un problema. Ahí el problema en todo caso fue, si bien existen las presiones de las corporaciones, también existen las presiones del poder político que no siempre aceptan de buen grado los límites que el Poder Judicial tiene que imponer. Pero sin duda que las relaciones entre el Poder Judicial y la política están en un momento de mucha tensión, y me parece que son generación de este tipo de ámbitos acerca de cómo se redefine el rol del Poder Judicial en poner límites a los poderes políticos y a las corporaciones, va a depender la calidad de nuestro sistema democrático en los próximos años. Viviana Bianchi dice, si los consejos de la magistratura, tanto en el ámbito nacional como provincial, estaban cada vez más politizados, ¿qué es el cuerpo que nombra y juzga jueces y funcionarios? ¿Cómo pretendemos que los jueces, defensores o fiscales sean luego independientes? No sé, Miguel, si quieres decir algo, o si no...
Sí. A ver, yo creo que el problema, digo, hay que ser cuidadoso cuando usamos el término politización, porque la política tiene un costado positivo y el Consejo, en definitiva, es un organismo de naturaleza política. Es cierto, yo honestamente, una de las propuestas que incluí en mi proyecto es que los jueces sean electos a través del sistema de boleta única. ¿Por qué propuse esto? Porque yo creo que un problema que hay en la elección de los jueces es que el sistema de lista ha llevado a la conformación dentro de la magistratura de virtuales partidos políticos, que son las listas. Y entonces después esto termina teniendo una influencia, si sos celeste o sos verde o sos morado, esto termina siendo también un elemento de naturaleza, casi diría partidario, que participa y que tergiversa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, me parece sin duda que el cambio del sistema de selección va a influir en esto. Y la cuestión de que sean representantes de los estamentos y no integrantes directos, me parece que también puede tender a quitar esta mirada parcializada o de sectores que ha imperado durante todo este tiempo y que yo creo que efectivamente ha tergiversado el funcionamiento del Consejo. Digo, no es lo mismo ser un juez en ejercicio y saber que estoy 4 años en el Consejo y que después tengo que volver, y que ser una persona que represento a los jueces, quizás un juez jubilado o una jueza jubilada o alguien que ha pasado por la magistratura, pero que tiene esa experiencia y esa capacidad de representar al sector, pero que no está condicionado por su funcionamiento institucional. Estas son las cosas que, por eso digo, me parece que la discusión que está planteada en el Senado, del momento en que no se hace cargo de ninguna de estas cuestiones, no tiende a solucionar los verdaderos y reales problemas que tiene el Consejo de la Magistratura. Y perdón que me meta ahí, pero el tema de la cantidad de miembros, que a veces parece, incluso en otras exposiciones en las que he participado, en otros encuentros, que aparece como un tema menor, no es un tema menor, por el tema de que si uno exige que estén en plenario, digamos, las decisiones, que no es lo mismo que sean 7 que sean 20, y ni hablemos de que sean personas que lo que acaba de decir Fernando, que tengan la posibilidad de estar y que no tengan 85 funciones más, digamos. Pero el tema de la cantidad de miembros, sin duda, permite las decisiones en plenario, y esto no es menor. No sé, pero Para creo nada, que... Patricia. El Consejo es un combo que ha logrado juntar todos los vicios de funcionamiento del Poder Judicial y de la legislatura, porque es un órgano que, por un lado, en momentos se convierte tramita expedientes absolutamente burocratizados, lentos, pausados, y por momentos se convierte en una legislatura que debate todo sin orden ni control. Bajo esas dos lógicas perversas, claro, un concurso tarda 2 o 3 años en resolverse. Claro. Y la otra cosa que me dirán si es cierto, pero que también me parece un poco escandaloso, es 1.300 empleados, me dijeron que tiene el Consejo de la Magistratura actual, y además, por eso lo dijo Alberto Binder en una reunión como esta, 80.000 millones de pesos de presupuesto. ¿Esto es así? Es como, digamos, hay que mover ese elefante blanco, y yo me imagino que además cada uno que va pasando por allí, como pasa en las enormes burocracias, ¿no? Que es una de las peleas enormes que va dejando empleados que por ahí son permanentes, entonces esto se convierte no solo en el poder en manos de las corporaciones, sino un elefante burocrático que está ahí para pasar años para resolver, vaya a saber qué, ¿no? Esto que ustedes están explicando tan claramente. Yo creo que hay que enojarse, además, creo que hay que enojarse. Coincido contigo, Patricia, porque eso hace que esos sectores adentro sean los primeros que paralicen cualquier cambio. Hoy imagínate, a nivel de consejo, hemos tenido un consejo de 13 miembros, de 20 miembros. Fernando habla de 7 y el proyecto oficial habla de 17. Hoy imagínate, el que es empleado dice, bueno, si yo voy a 7,
estoy en la calle, no sé si me explico, en cambio el que va a 20 va a necesitar más empleados. Estas son de las cosas que a veces por debajo del cajón no se hablan, ¿no? Y eso es fundamental. Quisiera agregar un solo detalle también interesante en lo que hace a la elección popular. Invito a que se vea el artículo 191, inciso segundo de la Constitución de Chubut, que para los 5 miembros que integran el Consejo de la Magistratura, que tiene jueces, abogados, etcétera, etcétera, puede ser un ciudadano o una ciudadana cualquiera. No hace falta que esté en un partido político. Basta con que ponga Patricia Coppola para el Consejo de la Magistratura en el cuarto oscuro y puede ser designada sin necesidad de tener detrás de sí un partido político. Eso es muy interesante. Estas son experiencias, la de Chubut, para aprender, porque hay, con mayor razón, dice, si hay un sector ciudadano que cree que se puede organizar y que pueden proponer a alguien, lo pueden hacer sin tener que tener la lógica de un partido político, ¿no? Eso también es muy importante. Entendido, Fernando, que en tu proyecto el mecanismo de selección del miembro ciudadano es como se eligen los miembros del jurado. Sí, nosotros hemos seguido esa lógica con alguna variación porque hemos dicho que sean las asociaciones civiles de la vida civil las que hagan propuestas y armar una lista que tiene que ser necesariamente muy amplia y muy generosa. Pensamos entre 3.000 o 5.000 personas, y también de que esas personas tengan algunos requisitos que aseguren que no pase lo mismo que ha pasado con por ejemplo, los académicos, ¿no? Entonces tienen que ser personas que no hayan pertenecido al Estado, que no hayan tenido una militancia activa en partidos, etcétera. No porque esto tenga nada de malo, yo reivindico la política, sino simplemente porque lo que se trata es de sumar voces diferentes. Las voces de los partidos políticos ya van a estar a través de los diputados, etcétera, que van a ser la expresión de la voluntad. La idea es que venga un tambero de Santa Fe, que venga un productor agropecuario de Formosa, que venga una maestra de Santa Cruz a expresar y a sumar al debate. Y tomo lo que dice Miguel, porque esta idea no parece alocada en nuestra lógica burocratizada, pero es una realidad en la provincia de Chubut. Y con los funcionarios judiciales que yo he tenido la oportunidad de hablar, que han pasado por el Consejo de la Magistratura de Chubut, todos destacan la importancia que ha tenido en ese Consejo de la Magistratura esa presencia del ciudadano y cómo enriquece de manera notable el debate y la discusión y la consideración acerca de quiénes deben ser funcionarios judiciales. Así que yo creo que esos desafíos están planteados, solamente hace falta que se den algunos elementos para que la dirigencia política entendamos la importancia que tiene esta cuestión y de qué manera esto podría realmente iniciar un proceso de fortalecimiento y legitimación del Poder Judicial. Bueno, hay felicitaciones aquí. Ahora, coincido con Fernando, tal vez haga una pequeña acotación respecto a lo que dijo al principio. No lo tenemos que hacer muy burocrático, sino pasa que instituciones muy buenas, como en su momento está en la Constitución, el referéndum, la consulta popular, luego con alguna exigencia de 1.000 firmas convalidadas por escribano, etcétera, se vuelve prácticamente los hechos imposibles de operar por costos, por una serie de cosas. Habría que buscar un equilibrio, que no cualquier aventurero se presente, pero que también haya más flexibilidad, porque indudablemente la experiencia que tenemos, al menos acá en Córdoba, con el tema del referéndum y la iniciativa popular, etcétera, a nivel provincial o a niveles municipales, se vuelve prácticamente imposible de implementar con los requisitos formales más que el fondo, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta nada más, pero coincido con Fernando, habrá que estudiar caminos, ¿no? Sí, sí, es válido el señalamiento. Suelen pasar estas cosas, pero tiene que ver con una lógica burocrática que sin duda que tenemos que superar, ¿no? Pero vale la aclaración. No, y a los abogados somos campeones en la lógica burocrática, ¿no? De llevar papeles de acá para allá y de allá para acá. Hay felicitaciones a Rolete, como nos gusta decir. Cristina, felicitaciones, Fernando, Miguel,
Gracias, gracias Cristina y al INESIP. Genial, doctor Fernando Carabajal, dice Ismael. Excelente posición, Miguel, en el tema de resignación de la jurisdicción, dice Gerardo. Allí alguien hace una pregunta de cómo acredita la asistencia, esto será vía la inscripción en el INESIP, ya lo vemos. Y creo que, a ver, acá hay otro nuevo mensaje de la doctora Lacarte, también felicitando a los expositores. Bueno, si no hay más intervenciones, no queda más que agradecer. La pelea es titánica, así que yo siempre tengo una especial admiración y cariño y demás por aquellos que le ponen el cuerpo a estas peleas, que por otro lado son peleas que no terminan jamás. A veces hablando con Alberto Binder, uno dice, otra vez, estamos hablando de lo mismo hace 30 años, viste que a veces uno tiene esta sensación, sí, en eso estamos hace 30 años y acá vamos a seguir, somos gente persistente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Serán convocados de nuevo cuando haga falta y estoy segura que ahí van a estar. Ahí estaremos. Gracias a todos. Chao. Chao. Hasta luego.